bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! Mike Fabry documenta en Spearfish las pruebas de un nuevo modelo de tabla estilo Twin Fin, con el que el sudafricano saca a relucir el surfing de líneas rápidas y giros redondeados que lo caracterizan. En Newport Beach, California, disfrutaron de un par de días de surfing clásico de otoño, con un oleaje sólido del sur y buenos barriles mezclados con arena rompiendo a pocos metros de la orilla. El realizador Carlo Coral nos adelanta el clip que formará parte de una nueva entrega de Snap 5, con Parker Coffin, Taro Wantabe y Levi Slauson como protagonistas en algún lugar de Indonesia. Kalani Minihan dirige este clip con Tosh Tudor surfeando buenos tubos en lugares de Indonesia, siempre acompañado de su padre Joel, del que ha heredado su especial elegancia manejando una tabla de surf. El joven surfista australiano Letty Mortensen rescató de su disco duro cortes de sus últimos viajes por lugares de Oceanía para que Tom Cruise editara Rainbow, un recopilatorio de surf de lo más radical. Existe un lugar en Europa no apto para todo el mundo. El peligro de estas olas lo sabe bien el hawaiano Nathan Florence, que no quiso perderse el poder y energía que emana este lugar sin desvelar su ubicación. El habitual cazador de olas raras, Ben Gravi, dejó su particular búsqueda para esta vez disfrutar de las olas que le ofreció la localidad francesa de Josego, aprovechando una marejada limpia entre 10 a 15 pies. La surfista canaria Laura Coviela presenta Daily Gambling, y una analogía entre el surf y el juego por acertar con las olas. Un viaje de 6 semanas entre culturas diferentes, donde apostó a ganadora. Ha abierto el periodo de espera para la 9ª edición de la Invernal de Laredo, cuarta prueba perteneciente al circuito EDP Surf Pro Spain y con la que se dará el cierre a su estreno en España. Con esta prueba a celebrar en Cantabria nos despedimos por hoy. La próxima semana regresaremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.